No vamos a hablar de una parábola. Hoy vamos a descansar de una parábola, pero vamos a hablar algo que nos va a edificar. Por lo menos a mí me edificó, me ayudó, me alentó, me animó a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir predicando, a seguir haciendo la voluntad del Señor. Así que quiero invitarlos a tomar, vamos a tomar este texto de base porque esperemos que así terminemos después de escuchar la palabra y seamos como este hombre que exaltó, que adoró, que exclamó y bendijo el nombre del Señor. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19a. También le damos las condolencias a nuestra hermana Graciela. En este momento ella se encuentra en el cementerio. Lamentablemente falleció Francisco Calbucou, su sobrino, y sobrino de nuestro hermano Arturo, así que ellos se encuentran allá. Dios sea bendiciendo y consolando también a la familia, como también a la familia de nuestra hermana Gladys Velázquez y también de nuestro hermano, la hermana Eliana, y también de nuestro hermano Orlandito. Así que Dios sea bendiciéndole a ellos por lo que ha pasado con el hermano de nuestra hermana Gladys. Dios les sea bendiciendo, consolando y trayendo la paz a sus corazones. Amén. ¿Encontró la palabra del Señor? Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Amén. Tome su asiento. Suena mejor cantada, suena con más ritmo, pero esta es una adoración en la cual Habacuc se regocija. Y al ver el acontecer mundial, nacional e inclusive local, y me refiero local porque para los que vivimos en Calbuco, lamentablemente hay una restricción en el estero Huito de extraer mariscos porque dicen que están con marea roja. Uno va al supermercado y la harina se agotó, no hay harina. Las noticias nos hablan de alza de todo tipo. No hay algo bueno que podamos escuchar, no hay algo satisfactorio que podamos oír. Y por eso quiero compartir con ustedes un mensaje que bendijo mi vida durante la semana. Y si tomamos atención y lo atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente, bendecirá grandemente nuestras vidas. Amén. Así que no nos vamos a referir al texto que hemos leído porque nos vamos a ir al libro de Génesis. Ahí estará normalmente la palabra. Al finalizar la Guerra Fría en los años 90, el ejército de Estados Unidos creó la sigla BUCA, que es un acrónimo para describir o reflejar el entorno y retratar las consecuencias que quedaron después de la Guerra Fría. Hoy este acrónimo ha sido adoptado por empresas, industrias y diversas organizaciones para la planificación de estrategias, siendo en el marketing más usado para mitigar el daño que se pueden causar, creando soporte para momentos de crisis y realizando las planificaciones de recuperación de desastres, preparándose para hacer frente a posibles eventualidades desfavorables que puedan ocurrir en una empresa o en una organización. La sigla BUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La V, que es la primera sigla que viene de esta, digamos, de este acrónimo, es la V, que significa la volatilidad, es la calidad de estar expuestos a cambios frecuentes, rápidos, inesperados y significativos. En un mercado volátil, por ejemplo, los precios de los productos básicos pueden subir o bajar considerablemente en un corto periodo de tiempo y la dirección de una tendencia puede revertirse repentinamente.
Si nosotros vemos el acontecer que vivimos hoy en nuestro país, si usted pone las noticias, mega noticias que la pastora lo tiene puesto ahí todos los días, lo primero, una de las noticias que da, que los precios se van a ir a las nubes, que el pan va a llegar a 2.500, que va a subir, todo. Y todo es repentinamente, todo es volátil, en un momento a otro. No hay proyecciones que se puedan mantener porque ocurre ahora ya. Y el entorno en el cual usted y yo estamos viviendo es el entorno que se vive a diario. Por eso estos estadounidenses, cuando crearon esta sigla, que es tanto fue en ese tiempo como en este tiempo, es útil para que nosotros también podamos ver el entorno que nos está rodeando. ¿Amén? La U significa incertidumbre. Y usted puede decir, pero ¿cómo va a significar incertidumbre si comienza con U y la incertidumbre comienza con I? Sí, el problema no es problema, que está en inglés. Y en inglés la palabra es uncertainty. Por eso, no se las voy a volver a pronunciar. Por eso, y la traducción en español es incertidumbre. Y esa incertidumbre a los acontecimientos y los resultados que son impredecibles. Falta de predictibilidad, perspectivas de sorpresa y sentido de conciencia y comprensión de los eventos. Y cuando hablamos falta de incertidumbre, uno lo puede ver con los resultados de las elecciones. Algo inesperado, algo que no es normal. Hablamos de algo que no es normal. Es decir, todos podían decir, no, si iba a salir o tal candidato o cual candidato. Pero si uno ve este hombre que se postula o en una organización, a veces la persona que tiene más perspectiva, es decir, que tiene más capacidad para hacer el trabajo, realizarlo, no es llamado. Es este otro que no sabe nada o que no tiene conocimiento de muchas cosas. Y eso es incertidumbre. Y las predicciones que se han dado, es decir, cuando se utilizan, sale algo sorpresivo, ¿no? Algo que no estaba considerado. Y eso es incierto. Y hoy vivimos en un mundo incierto. En un mundo en que no hay, es decir, el entorno que nos rodea, a veces no se sabe para dónde va la micro. Literalmente. La incertidumbre es una gran desventaja para los empresarios y la industria en general, debido a que, por ejemplo, pueden hacer que la planificación a través de la proyección financiera sea insegura, inesperada y de paso se genera una sensación de no tener un norte, de no tener un horizonte. A veces uno se planificaba y decía, ya esto lo voy a hacer, incluso nosotros a veces. Esto lo vamos a hacer y de repente de la noche a la mañana cambió todo y algo que queríamos hacer no lo vamos a hacer. Algo inesperado ocurrió. A nosotros como pastores, nosotros queríamos celebrar nuestro aniversario de 25 años, que vamos a estar en abril, y estábamos proyectando, estábamos haciendo planes, pero sucedió algo inesperado en nuestras vidas que tuvimos que decir, no podemos. Por esto y estos motivos que no les puedo decir en este momento, pero no es algo que no se puede dar. Algo inesperado, algo que ocurre sin pensarlo. Y esa es la incertidumbre que hoy vivimos a diario. La C significa complejidad, que implica una multiplicidad de cuestiones y factores, mezcolanza de asuntos, ruptura de causa-efecto y confusión que rodean a la organización. Esta complejidad está vinculada con la falta de estabilidad en las relaciones comerciales y en las alianzas que se generan también como empresas. Y eso es algo que ocurre a diario. Uno no puede confiar en una alianza, en una persona, porque se rompe inmediatamente. Cuando hablamos complejidad en las situaciones de causa y efecto, normalmente una causa tenía un efecto y ese efecto era algo que se podía ver, que se podía saber, pero hoy en día los efectos son
totalmente diferentes, distintos. Leíamos las noticias y a veces uno se puede escuchar aquellos que hicieron desmanes cuando hubo el estallido social, hoy día quieren que estén todos libres. Lo normal sería que paguen con el castigo, es decir, pero hoy día quieren que todos estén libres. Causa y efecto contrario. Normalmente nuestra falta lleva una consecuencia. Causa y efecto. Pero al vivir en este buca, en este entorno, se quiere hacer todo diferente. Cambiar todo lo que debiera hacerse como corresponde, se quiere hacer de una forma distinta. Amén. Y la A significa, o la ambigüedad que manifiesta. Y se manifiesta en una falta de claridad y por una gran dificultad de entender exactamente cuál es la situación. La distorsión de la realidad, potencial para malentendidos y los significados diferentes de las condiciones que causaron la confusión de causa y efecto. Si hay algo que nosotros podemos tener claro, hoy muchas cosas son ambiguas, no hay claridad. Y a la realidad es cambiada. Se malentienden muchas cosas, incluso entre nosotros a veces existen aquellas cosas, malentendimos algunas situaciones, algunas cosas y las malentendimos. Es por lo que estamos viviendo y, como vuelvo a insistir, es el entorno que nos rodea a diario. Al analizar las siglas VUCA podemos ver que cada uno de nosotros como cristianos vivimos hoy en un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vivimos momentos de crisis, desesperanza, de no saber qué hacer, de sentirnos solos, traicionados y dejados muchas veces de lado. A veces, aún como cristianos, no sabemos para dónde va la micro. Muchas veces vemos noticias, vemos relaciones, vemos esto, y nos desesperamos y vivimos en este entorno en que no hayamos qué hacer. No sé si se ha sentido en aquella situación donde no haya qué hacer, qué hago en este momento, qué realizo ahora, qué voy a hacer, y nos quedamos ahí, perplejos, parados, sin nada que hacer. Para contrarrestar el poder o esta situación adversa en nuestro entorno debemos ver la respuesta y acción de 4 hombres que en momentos cruciales de sus vidas respondieron a Dios y que debemos imitar para poder mantenernos firmes hasta que Cristo venga. Amén. Si hay una cosa que Panchito decía, debemos mantenernos firmes, debemos seguir adelante hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a ver 4 acciones que hicieron 4 hombres de Dios en momentos difíciles, en momentos de desesperación, en momentos de crisis, en momentos en que Dios les pidió algo. Amén. Dios quiere hombres y mujeres, no nos olvidemos, las 4 cosas que vamos a ver de estos hombres se relacionan en estas 4 cosas. Dios quiere hombres y mujeres que acepten el propósito de Dios, hombres y mujeres que confíen en Dios, hombres y mujeres que sean transformados por la gracia de Dios y hombres y mujeres que tengan esperanza en Dios. Amén. Esas 4 actitudes usted y yo debemos tenerlas. Deben estar en nuestras vidas. El primer hombre es Abraham, un hombre que aceptó el propósito de Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 11 de la confusión que hubo en Babel. Si no sé, Génesis capítulo 11. Luego nos habla de la descendencia de Sem. Y me puse a contar los años, porque dice que después del diluvio, después de que salieron todo eso, pasaron 2 años y Sem tuvo un hijo. Y uno empieza a sumar los años y hubieron 360 años aproximadamente en que Dios no se escuchó, en que no hubo una manifestación de Dios. 360 años en que las tradiciones culturales fueron relatando lo que había ocurrido, lo que había pasado, sin lugar a dudas. Pero no había, en la Biblia no manifiesta que hubo una conversación de Dios hacia un hombre o una relación de Dios hacia los hombres. Sino que los hombres, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a aparecer las culturas paganas, los hombres empezaron a adorar a dioses, empezaron a hacer figuras, empezaron cada cual a hacer su camino y su destino. Amén. Y después de eso,
Después de que sucedió eso, vemos lo que sucede en el capítulo 12. Donde ahí nuevamente aparece. Es decir, uno a veces dice, y uno va viendo, como que después de Babel, inmediatamente Dios habló con Abraham. No, pasaron aproximadamente 360 años. Y eso debemos tenerlo claro, para poder ver lo que Abraham hizo y realizó. Génesis 12, 1 al 4 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijesen o maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Amén? Veamos lo que sucede. Ya en el capítulo 12 Dios una vez más aparece al ser humano como le había comentado anteriormente. Y lo hace llamando a Abraham, haciendo una petición poco común. Alguien que no se había aparecido, alguien que no conocía, ya va y le pide algo. Y le dice que deje todo, que deje la estabilidad, que deje la seguridad, que deje el hogar, que deje la familia, que deje los amigos, para ir a un lugar desconocido, a un lugar incierto, a un lugar donde no sabía lo que iba a ocurrir o lo que iba a pasar, donde la Escritura nos dice que podía incluso ser maldecido, que personas se le iban a oponer. Un lugar complejo y volátil. Tenía su propio buca, digámoslo así, Abraham. Tenía un entorno que él no conocía. Cuando Dios se le aparece y le dice que deje todo. Amén. Y esto, por eso digo que Dios quiere hombres y mujeres que acepten la voluntad de Dios. Que acepten lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No nos olvidemos que era una nación pagana, era Ur de los Caldeos. Entonces Abraham estaba sumerso en esa cultura cuando se le aparece Dios. Dios lo separa y lo aparta de todo para revelarse a él, para tener una comunión con Abraham, para terminar llamándole amigo, el padre de la fe. Cuál importante es que tú y yo podamos apartarnos de todo, que dejemos todo para hacer y aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas, donde muchas veces nos excusamos para no realizar lo que Dios quiere que hagamos. Hay un propósito para usted y para mí. Dios no nos llamó para solamente estar sentados, nos llamó para extender el Evangelio. Amén. Me encanta como le dice Dios a Abraham. Dice, Abraham aceptó el propósito de Dios para su vida. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía para Abraham? Haré de ti una gran nación. Serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias. No era menor lo que Dios quería hacer con Abraham. Más que las bendiciones que uno podría tener y querer, y que no son malas cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera. No es malo eso. Pero lo mejor de todo es que Abraham iba a ser de bendición a las demás naciones. Tú y yo, cuando nosotros cumplimos el propósito que Dios puso en nuestras vidas, más que de prosperarnos, más que de darnos cosas, cuando tú y yo evangelizamos, predicamos, extendemos el reino de Dios, somos de bendición a aquellos que lo necesitan. Cuando tú no callas tu boca, cierras tu boca y hablas de este Dios maravilloso, de este Dios creador de todas las cosas, y lo publicas y lo das a conocer al mundo, el mundo es bendecido por ti. Amén. Y esa era la bendición que Dios tenía, el propósito que Dios tenía para Abraham. Pero miremos un poco cuándo lo hace. Cuando Sara era estéril. Él ya tenía una edad de 75 años.
si usted lee el capítulo 11 en su hogar, se va a dar cuenta de que normalmente los hombres tenían hijos e hijas, como dice la Escritura, pero tenían hijos dentro de los 29 hasta los 35 años. Esa era la edad más o menos en la cual ellos comenzaban a tener hijos. Vivían mucho más que nosotros, ¿ya? Pero a esa edad más o menos. Abraham era de 75 años y no tenía hijos cuando Dios se le aparece. No tenía hijos y aún peor, no sabía dónde iba. Lo único que tenía era la palabra de Dios, un Dios que no se había manifestado en mucho tiempo, pero creyó y le hizo caso a Dios. Se fue de Ur de los caldeos y sirvió a Dios. Amén. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para hacer el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Estaremos dispuestos a entregar el tiempo que Él solicita para que crezcamos en gracia? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestras vidas, nuestras voluntades? ¿Dejaremos que Dios gobierne nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que muchas veces nos da alegría o nos satisface? ¿Estamos dispuestos a dejar el hogar calentito, como decía Panchito, cuando estemos ahí en el hogar calentito, acordémonos de aquellas personas que están sufriendo allá en Ucrania? ¿Estás dispuesto a dejar aquellas cosas para cumplir el propósito de Dios que tiene en tu vida? Aquella comodidad que muchas veces tenemos, aquella seguridad que muchas veces tenemos en nuestro hogar, como lo hizo Abraham. Abraham dejó toda aquella seguridad para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida, para ser de bendición a las naciones. ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesta a dejar para servir a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Ese descanso a lo mejor merecido que muchas veces nosotros decimos, trabajo toda la semana, merezco descansar el día domingo. Merezco un momento de descanso. Y uno podría decir, sí, te lo mereces. Pero a lo mejor ese día domingo es donde Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere escucharte ahí en medio del buca que puedas estar viviendo. En medio de la incertidumbre que vivas. En medio de ese entorno que es ambiguo muchas veces. En medio de la enfermedad que estás pasando, Dios quiere oír tu alabanza. Amén. Quiere que tú abras tu boca a aquel que tiene necesidad. El segundo hombre que en un momento de crisis es aquel hombre que debe confiar en Dios, y es Isaac. Génesis 26, versículo 1 al 3 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, se refiere a la tierra de Gerar. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Si hay algo que desespera y es incierto, es el hambre. La historia bíblica nos relata que en algunas ocasiones llegó al canibalismo en algunas regiones. En el accidente aéreo ocurrió en el año 1972. Los más de edad a lo mejor se pueden acordar. Nosotros los más jóvenes desconocemos aquel accidente. Pero fue un accidente que ocurrió donde venían unos rugbyistas uruguayos, venían a jugar a Santiago, a nuestro país. Y se le llama el accidente aéreo de los Andes, donde venían 47 personas en este avión y en un risco el avión chocó y quedó ahí en la cordillera en los Andes metido. Solo 16 personas sobrevivieron, dice la historia, las noticias. Y esos 16 sobrevivientes, cuando le preguntaron cómo lo hicieron para poder sobrevivir, dicen que ellos muchas veces tuvieron que comer
la carne de sus compañeros que estaban muertos para poder sobrevivir. Entonces no podemos desconocer que cuando hay hambre, hay hambruna, puede llegar hasta el canibalismo. Puede la persona tomar decisiones que no corresponden o que lo pueden llevar a algo peor. La Biblia nos relata que cuando hubo pan o falta de pan en donde vivía Noemí, dice que dejaron ese lugar y se fueron a otro. Lamentablemente perecieron todos los de su familia, los varones, y ella se quedó solamente con sus yernas, que una la siguió y la otra se quedó, la moabita se quedó allá. Entonces, cuando hay hambre se toman decisiones equivocadas. Cuando se pasa por crisis, hay momentos que no sabemos qué hacer. Pero este hombre, Isaac, dice el relato bíblico, que confió. Nuevamente hubo hambre. Lo que hizo Abraham, su padre, fue a Egipto. Y Dios se le aparece y le dice: no vayas a Egipto. En esta tierra donde estás, en Gerar, yo te bendeciré. Y no solo dijo que lo iba a bendecir, sino que lo iba a prosperar. Isaac confió en Dios. Si Él ha prometido, Él cumplirá sus promesas. En cada uno de nosotros no debemos dudar, aunque no veamos nada. Lo difícil que pueda ser la prueba, lo complejo que pueda ser el panorama, sigamos confiando en Dios y Él hará en nuestras vidas. Si hay algo que debemos tener claro, a pesar de lo que dicen las noticias, lo que puedan decir, va a subir esto, Dios va a proveer. Dios nos sustentará. Amén. Isaac confía en Dios en un momento complicado, ya que no tenía que solo ver y cuidar a su familia, sino que también a todos aquellos criados que estaban bajo su mando. Pero él confía, le cree a Dios y no duda de que Dios cumplirá sus promesas. En los versículos 12 y 13 del capítulo 26 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. No nos olvidemos, había hambruna. Y cuando hay hambruna es porque la tierra no produce, cuando no hay lluvias. Y cosechó aquel año, mire lo que cosechó, dice la Escritura: 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El versículo 28 y 29 de este mismo capítulo dice que Abimelech fue con algunos hombres donde Isaac, y dice: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién tú crees? ¿En quién tienes puesto tu corazón? ¿En quién tú estás confiando? ¿Estás confiando en lo que te pueda dar el gobierno? Que los bonos IFE se notaron que no están. ¿Estás confiando en eso o estás confiando en la mano de Dios? ¿Estás confiando en lo que pueda darte una persona? ¿En lo que te pueda dar un trabajo? ¿O estás confiando realmente en el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas? Isaac confió en Él, no se movió, se quedó en Gerar, le hizo caso. Hagámosle caso al Señor. Cuando nos dice, cuando nos habla, que sigamos confiando en Él, aunque no veamos nada, aunque esté todo oscuro, aunque la lluvia no se dé, aunque los sembrados, aunque hay cosas que a lo mejor no vamos a comprender, aunque tengamos que gastar más de lo que tengamos que invertir, a lo mejor mucho más de lo que tenemos, pero Dios va a ser el que va a proveer. Dios
será el que bendecirá cuando tú y yo confiamos realmente en este Dios poderoso. Dios es el que consolará, Dios es el que restituirá, Dios es el Dios que nosotros servimos, es el Dios grande y poderoso, el que se le apareció a Abraham, a Isaac, el Dios que los prosperó y los bendijo en momentos difíciles, en momentos de crisis, en que el entorno se pueda ver todo malo. Dios es el que responde. Amén. El tercer hombre es aquel que transforma su vida y que es transformado por la gracia de Dios. Y es Jacob. En Génesis capítulo 32 del versículo 24 al 29 dice la palabra del Señor. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y aquí viene la transformación. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén. Cuando Jacob temía a Esaú, porque lo que había sucedido hace años atrás, y se reencontrarían, él quedó solo. Su corazón estaba angustiado, ya que la incertidumbre lo agobiaba, no sabía lo que sucedería. Fragua un plan para aplacar la ira de su hermano, pero aún estaba intranquilo. Si usted lee los versículos anteriores de este capítulo, dice que él manda los animales, manda los siervos, fragua un plan para poder apaciguar la ira de su hermano. No nos olvidemos que la historia de Jacob era que le había quitado la primogenitura a Esaú, que se vistió de las ropas de él y le robó la bendición que era de Esaú. ¿Se recuerda? Y de ahí que Esaú dijo que lo iba a matar. Entonces su corazón estaba dolido, su corazón estaba agobiado, estaba angustiado. Se va a reencontrar con su hermano. ¿Qué va a suceder? ¿Qué iba a pasar? Le iba a dar una buena calda, como dicen acá. Y se esperaba eso. Pero Jacob esperaba más, que lo matara su hermano. Por eso estaba agobiado, estaba intranquilo. Eso no quiere decir que lo material y la prosperidad no siempre trae tranquilidad. Y lo vemos en este relato. Él era poderoso. Jacob tenía mucho. Cuando Jacob lucha con el ángel y le pide que lo bendiga, que no lo soltaría si no lo bendice, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado en esa situación? Señor, no me paro de esta oración hasta que me bendigas. Hasta oír tu voz. Hasta oír que tú me escuchas, me oyes. Hasta que traigas paz a mi vida. ¿Cuántas veces lo hacemos de esa forma? Pocas. Porque muchas veces somos un pliego de súplicas, más que de adoración al Señor en oración. Somos un pliego de peticiones, como los avisos que tiene a veces la pastora. Aquí hay que orar por esto, que no está mal orar por eso. Pero también tenemos que tener un momento para adorar, para escuchar la voz de Dios, para que el Señor bendiga nuestros corazones, para que el Señor consuele nuestras vidas. Amén. Aunque físicamente quedó dañado, porque quedó dañado físicamente, dicen que desde ahí se puso a cojear en su muslo, su vida fue transformada y cambiada, aunque tuvo algo físico. Como cuando el Señor le dice a aquel hombre que oraba para que muchos dicen que tenía una ceguera, tenía un problema, pero tenía un aguijón.
Y el Señor le dice, bástate de mi gracia. No necesitas nada más que mi gracia. No necesitas nada más. Puedes pasar esto, esto, otro, pero si mi gracia está en ti, lo tienes todo. Es transformadora la gracia de Dios. Le dice, ya no sería más Jacob, sino Israel. Ya no sería más suplantador. Ya no sería más engañador. Lo mejor de todo, que ya no sería el Dios de Abraham y de Isaac solamente, sino que pasaría a ser su Dios, el Dios de Jacob e Israel. Cuando nosotros vemos la historia de Jacob, siempre hablaba del Dios de sus padres, del Dios de sus padres, del Dios de sus padres, pero nunca hablaba de que era su Dios hasta cuando tiene el encuentro personal con el ángel y el ángel lo bendice y le cambia el nombre y ya no te llamarás más Jacob, sino que Israel. Desde ese momento pasa a ser el Dios de Israel, pasa a ser el Dios de Jacob. Y esto es maravilloso porque esto transforma todo. Transforma todo, es decir, cuando peleaban las naciones, decían, el Dios de Israel es poderoso. Cuando Nabucodonosor ve, cuando están los tres ahí dando vueltas, dice que hay un cuarto, y ese era el hijo como de los dioses. Y Nabucodonosor dice que no hay Dios como el Dios de Israel. Que no hay un Dios más poderoso como el Dios de Israel. Cuando Daniel va al foso de los leones y va al otro día a preguntarle a Darío, Daniel, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Y Daniel le dice, sí, aquí estoy. Vino el Señor y tapó y cerró la boca de los leones, porque Él es mi protección y mi fortaleza, porque Él es mi escudo. Y el rey Darío, no hay Dios. Un pagano, alguien que tenía una cultura que adoraba a otros dioses, dice, no hay Dios como el Dios de Israel, como el Dios de estos judíos, como el Dios de ellos. Y ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, vino y se encarnó. Nació Jesucristo, predicó el evangelio, lo desecharon, fue la piedra angular. Lo menospreciaron por amor a usted y a mí. Y nos pone en un lugar. Nos hace nueva criatura, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en nuestras vidas. Cuando somos transformados por la gracia de Dios, ya no hay agobio, ya no hay angustia, ya no hay dolor. Porque creemos y confiamos en este Dios maravilloso que transforma nuestras vidas. Ya no fue más Jacob, fue Israel. Y el Dios de Israel es el que bendice, es el que guarda, es el que fortalece, el que te da fuerzas, amado hermano, cuando no tienes ninguna. Es el que te ayuda cuando ves que no hay nada. Es el que bendice tu vida día a día, el que te guarda. El que nos perdona cuando nos caemos, nos equivocamos y fallamos ante Dios. Él nos sigue amando y perdonando. Amén. El cuarto hombre que veremos hoy es aquel que mantiene su esperanza a pesar de que estaba muriendo. ¿Y sabe quién es? José. Estamos en el libro de Génesis, hermana Karina, no se olvide. Y José dijo a sus hermanos, Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Y por qué digo que es la esperanza que este hombre tiene a pesar de que se estaba muriendo? Él creía
y confiaba en Dios. Los años han pasado donde José fue traicionado por sus hermanos. Algunos quisieron matarlo. Fue vendido, encarcelado injustamente, pero él siempre mantuvo íntegro su corazón ante Dios. Y en el momento de su muerte José se mantiene firme y confía en lo que Dios realizaría con su pueblo. Tiene una esperanza intacta y pide que lleven sus huesos cuando esto ocurra. Eso es esperanza, eso es confianza, eso es creer en lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. Mi pueblo será llevado, estarán cautivos durante 400 años, dice. Pero después de eso levantaré un hombre y los libertaré y les daré la tierra que les he prometido a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y esa era la esperanza que tenía puesta José, que dice, yo voy a morir, yo ya estoy listo para fallecer, pero quiero pedirle algo a ustedes. Y esto es maravilloso, porque a los que le pidió también murieron. También murieron. Pero de generación se pasó. Cuando Dios nos liberte. Mire lo que ocurre. Después de 400 años Dios levanta a Moisés. 400 años. No olvide eso. Y Dios, a medida de esa generación, cuando está muriendo José, le dice, cuando yo voy a morir, pero mis huesos, cuando Dios levante el libertador, cuando Dios les cumpla las promesas que ha prometido, lleven mis huesos y me entierren también. Mire que es maravilloso. ¿Usted cree que eso no lo hicieron? Josué, capítulo 24, cuando Josué también se estaba ya despidiendo, estaba muriendo ya Josué, y dice y le hace decir a los pueblos, no sé lo que ustedes quieran hacer, pero me da lo mismo, como queriendo decirles pocas palabras. Dice que si quieren ustedes, sirvan o no sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Si ustedes no quieren, no importa, pero yo sí quiero. Amén. Pero no vamos a hablar de Josué, no estamos hablando de Josué. Dice en Josué capítulo 24, versículo 32, dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que ha prometido en nuestras vidas. ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos inciertos, en los momentos volátiles? ¿En quién has puesto tu confianza, amado hermano? ¿En quién estás esperando? ¿Estamos esperando en el Señor? ¿Estamos confiando en que Dios nos ayudará? Y aunque no nos sane, y aunque a lo mejor no haga lo que yo quiero, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Él cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Hoy, Dios necesita que se levanten hombres y mujeres que cumplan el propósito de Dios. Dios nos anima a seguir adelante, a que no desmayemos, que nos levantemos y hagamos aquellos propósitos que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo salgamos, prediquemos, hablemos de este evangelio, de este Dios maravilloso, de este Dios que te llamó, de este Dios que nos perdonó,
de este Dios que nos libertó de aquella ira venidera. Dios nos da vida. Dios nos transforma. Debemos confiar en Dios. Debemos esperar en Él. Por eso puedo decir y concluir con el texto que leímos al comienzo. Cuando veo a este Dios maravilloso que se mueve después de muchos años, que se mueve a través de la Escritura en aquellos hombres y cumplió sus promesas. Puedo decir lo que dijo Habacuc. Cuando el pueblo de Israel iba a ser deportado, iba a ser llevado cautivo a Babilonia, cuando iba a ser destruido, puedo decir y puedo adorar y puedo bendecir cuando veo lo que me rodea, el entorno en el cual uno se está moviendo, el entorno en el cual uno a veces no haya qué hacer. Pero Dios siempre tiene la solución. Yo le había contado el día domingo que necesitaba un abogado urgente, porque el martes teníamos comparendo allá. Y algo que es muy difícil que se dé es que en un día uno consiga un abogado para un caso siguiente. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Quienes esperaban no pudieron. Quienes quisieron ayudar tampoco me dieron una buena respuesta. Y vino a lo mejor de alguien que uno menos esperaba. Se movió, dijo, y ahí está. Por eso puedo decirle que en medio de nuestro entorno, que en medio de nuestro buca que podamos estar viviendo, en medio de la volatilidad, en medio de la incertidumbre, en medio de lo complejo que pueda ser la vida, en medio de la ambigüedad que podamos vivir a diario, Dios tiene el control de todas las cosas. Y puedo decir, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. Póngase de pie. No sé, hermana Karina, si la podemos cantar. Se va a escuchar mejor que como yo la pueda recitar.